regresamos con más aquí en Primera Página, ahora listos para revisar toda la actualidad internacional. Los temas de la agenda informativa para este martes 8 de julio. Comenzamos en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump anunció este lunes la imposición de nuevos aranceles a los países con los que no ha logrado acuerdos comerciales. También se anunció que Japón y Corea del Sur tendrán tasas del 25%, mientras que otras naciones como Sudáfrica y Malasia enfrentan aranceles de hasta el 40%. En total, Trump envió cartas a 14 países anunciando las nuevas medidas, las cuales justificó alegando desequilibrios comerciales con sus socios. Aseguró que podría reconsiderar los aranceles si ajustan sus políticas fiscales respecto a productos estadounidenses. La Casa Blanca extendió hasta el 1 de agosto el plazo para negociar antes de que entren en vigor las nuevas tarifas. El mandatario había presentado en abril su plan de aranceles recíprocos, que ya había sido parcialmente suavizado tras el impacto en los mercados. Hasta ahora, Washington solo ha concretado acuerdos con Reino Unido y Vietnam. Sin embargo, las conversaciones con China continúan y se mantienen tensas. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró haber tenido un buen intercambio con Trump en conversaciones recientes. Trump también amenazó con aranceles del 10% a países alineados con los BRICS, a los que calificó de anti-estadounidenses. Y los BRICS ya respondieron a las amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump. En particular, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, anfitrión de la cumbre de los BRICS en Río, criticó que un líder como el de Estados Unidos recurra a Internet para intimidar al mundo, según sus palabras, y afirmó que ese tipo de actitudes no corresponden con los tiempos actuales. Esto fue lo que dijo Lula. Yo no acho una cosa muy responsable y seria. No creo que sea algo muy responsable, serio, que un presidente de un país del tamaño de Estados Unidos esté amenazando al mundo a través de Internet. Está ameaçando o mundo a través de Internet. No es correcto, el mundo ha cambiado, no queremos un emperador. Ele precisa saber que o mundo mudou. Si él cree que puede imponer tarifas, los países también tienen derecho a imponerlas. Existe la ley de reciprocidad. Existe a lei da reciprocidade. En su comunicado, los BRICS expresaron preocupación por las políticas arancelarias unilaterales que aseguran distorsionan el comercio global. Aunque China y Rusia optaron por un tono más moderado, respaldaron el rechazo colectivo a las presiones de Washington. Los BRICS, que reúnen cerca del 40% del PIB mundial, continúan ampliando su influencia como contrapeso a Occidente. Sin embargo, la cumbre en Brasil se desarrolló con notables ausencias, como las de los mandatarios de China, Rusia e Irán. Mientras tanto, Beijing dijo que los BRICS, que incluyen a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, no buscan la confrontación después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con aranceles adicionales a este grupo de países. De cooperación entre mercados emergentes y países en desarrollo. Aboga por la apertura, la inclusión y la cooperación beneficiosa para todos. No entra en confrontaciones y no está dirigido contra ningún país. Trump anunció el envío de cartas a 15 países para advertirles de que si no hay nuevas negociaciones, volverá a aplicar en agosto los elevados aranceles que anunció en abril. En una publicación en su red, Truth Social, amenazó además con un arancel adicional del 10% a los países alineados con los BRICS, por sus críticas a su política comercial durante una cumbre que se está celebrando en Río de Janeiro. El grupo, fundado en 2009 por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se amplió en 2023 para incluir Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia e Irán. Hoy representa casi la mitad de la población mundial y cerca del 40% de su Producto Interno Bruto. Bien amigos, cambiamos ahora de tema, seguimos hablando de Estados Unidos, pero de un caso muy sonado, porque el FBI y el Departamento de Justicia descartaron oficialmente este lunes las teorías conspirativas sobre la muerte de Jeffrey Epstein. Aseguran que el exfinanciero no fue asesinado, no chantajeó a figuras prominentes y no tenía una lista de clientes.
Tras una revisión exhaustiva, las autoridades concluyeron que Epstein se suicidó en celda en 2019 y que no hay pruebas de la participación de terceros. Las cámaras de seguridad confirman que nadie ingresó a su celda durante esa noche. El informe revelado por Axios señala que Epstein perjudicó a más de 1.000 víctimas, pero no se hallaron pruebas que involucren a otras personas en su red de abusos. También se descarta que haya extorsionado a personalidades de poder. Su ex asistente sí fue condenada por tráfico sexual de menores. Epstein fue vinculado a figuras como el príncipe Andrés, quien resolvió una demanda civil por abuso en 2022 y fue mencionado en declaraciones judiciales que no derivaron en cargos contra otros. Una de las víctimas, quien acusó a Epstein y al príncipe Andrés, se quitó la vida en abril en Australia. En medio de las teorías que se han difundido desde que se ha hablado de Epstein, Elon Musk llegó a insinuar hace semanas que el presidente Donald Trump estaba vinculado al caso, pero luego eliminó su mensaje. Vamos a hablar ahora de la guerra, porque mientras hay esfuerzos para que acabe el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu visitó este lunes Washington y se reunió con el presidente Donald Trump, quien mantiene la confianza en que ese grupo palestino quiere acabar con el conflicto que lleva más de 20 meses en el enclave palestino, devastado por una crisis humanitaria. Vamos a ver parte de la reunión en la que también se planteó que el presidente Donald Trump reciba el Premio Nobel de la Paz, según la nominación que ha hecho oficialmente el primer ministro de Israel. El republicano fue cuestionado sobre si los enfrentamientos en que participaron soldados israelíes descarrilarían las conversaciones de una tregua con Hamás. No creo, ellos quieren reunirse, ellos quieren tener un cese al fuego, entonces no lo creo. Trump, que impulsa una tregua en Gaza, sumida en una grave crisis humanitaria, tras casi 2 años de guerra desencadenada por el ataque de Hamás, el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, fue propuesto por Netanyahu para el Premio Nobel de la Paz. Él está forjando la paz en este preciso momento en un país y en una región tras otra, así que quiero presentarle, señor presidente, la carta que envié al comité del Premio Nobel. En ella lo nomino para el Premio Nobel de la Paz, que es bien merecido y debería recibirlo. Netanyahu descarta un Estado independiente para los palestinos, afirmando que Israel siempre mantendrá el control de seguridad sobre Gaza. En Doha se produjo una nueva ronda de negociaciones indirectas para un alto al fuego entre Israel y Hamás, pero no lograron ningún avance en la sesión. Se prevé que los diálogos continúen, con la presencia del enviado especial estadounidense Steve Witkoff. La tregua de 60 días incluye la liberación de 10 rehenes israelíes vivos en manos de Hamás y varios cadáveres de secuestrados, a cambio de la libertad de presos palestinos en Israel. Hamás pide la retirada de Israel de Gaza, garantías para evitar los combates durante las negociaciones y el retorno del sistema de distribución de ayuda de la ONU. La guerra se desató tras el ataque de Hamás en el sur de Israel, donde 1.219 personas fueron asesinadas. Además, se llevaron a 251 rehenes, de ellos 49 siguen en Gaza, pero más de la mitad habrían fallecido según el ejército israelí. La represalia de Israel ha dejado más de 57.500 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamás, estadísticas que la ONU considera fiables. Esa fue la tercera visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a Trump en la Casa Blanca desde que regresó al poder en enero de este año. Mientras tanto, se daba esta visita a Washington. También hay declaraciones de parte del ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, quien le sugirió al ejército diseñar un plan para crear una nueva ciudad humanitaria en las ruinas de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. El objetivo es concentrar allí a la población desplazada del enclave. Según Katz, el área acogería inicialmente a unos 600.000 palestinos que hoy sobreviven en condiciones precarias en la zona de Mawasi, tras huir de otras regiones por los bombardeos israelíes. Fuentes palestinas informaron a Reuters que el principal obstáculo para avanzar en las negociaciones es la negativa de Israel a permitir la entrada segura de ayuda humanitaria. Mientras tanto, también en Medio Oriente, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, acusó a Israel de intentar matarlo.
Se cree que fue durante la guerra de 12 días que ambos países libraron en este particular. También se dice que esto hubiese sido durante un bombardeo a una zona donde asistía a una reunión, según reveló en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson. El ataque habría ocurrido en el marco del conflicto de junio, cuando Israel lanzó bombardeos que mataron a altos mandos iraníes y a científicos vinculados a su programa nuclear. Teherán afirma que su programa tiene fines civiles. Durante los 12 días de enfrentamientos murieron más de 900 personas en Irán y 28 en Israel, según cifras oficiales. Estados Unidos también bombardeó instalaciones nucleares iraníes durante el conflicto. El presidente iraní lamentó que la guerra haya interrumpido los diálogos con Washington sobre el programa nuclear, aunque se mostró dispuesto a reanudarlos. Pezeshkian dijo que no se opone a retomar las conversaciones, pero advirtió que será difícil recuperar la confianza tras esos ataques. Y hay también allí una realidad a la sombra que está vinculada con Irán. Últimamente ha sido noticia que el país persa le ha ordenado a afganos que abandonen el país cuanto antes, y se dice que unos 450.000 afganos ya han salido de Irán desde el 1 de junio para regresar a su país de origen. Así lo anunció este lunes la Organización Internacional para las Migraciones. Las autoridades iraníes habían dado plazo hasta el 6 de julio a los 4 millones de afganos que viven ilegalmente en el país a abandonar el territorio. Muchas personas denuncian presiones de las autoridades, así como detenciones y deportaciones, y la pérdida de sus ahorros en el marco de estas salidas precipitadas. No tengo ningún deseo de volver a Irán, porque la manera en que Irán trata a los ciudadanos extranjeros, especialmente a nuestros hermanos afganos, ningún otro país lo hace. Dicen que son vecinos de Afganistán, que son una república islámica, pero esto no es Islam. Si realmente siguieran el Islam, no tratarían a otros musulmanes de esta manera. Muchos afganos viajan a Irán con la esperanza de encontrar trabajo y enviar dinero a sus familias. La Agencia de la ONU para los Refugiados reportó que más de 1.400.000 personas regresaron o se vieron obligadas a regresar a Afganistán en lo que va del año. Según UNICEF, el 25% de los afganos que han regresado de Irán son niños. Estamos viendo familias llegar en un solo bloque, pero más allá de eso y en medio de todo esto, hay niños que no están acompañados y que están separados, lo que significa que su vulnerabilidad es aún mayor que la de cualquier otro niño. En un contexto de importantes recortes en la ayuda internacional, la ONU, ONGs y responsables talibanes han pedido más fondos para ayudar a los afectados. La ONU ha advertido de que esta importante llegada de personas de vuelta a Afganistán podría desestabilizar el país, que ya se enfrenta a elevadas tasas de pobreza y desempleo tras décadas de guerra, y ha instado a los países que acogen a afganos a no expulsarlos. Amigos, y finalizamos con una información que llega desde Rusia, y es que un ministro del gobierno del presidente Vladimir Putin se quitó la vida horas después de ser destituido en ese país euroasiático. Se trata de Roman Starovoyt, de 53 años, quien había asumido el Ministerio de Transportes en mayo de 2023. Antes fue gobernador de la región fronteriza de Kursk, donde Rusia enfrentó ataques ucranianos. Su cuerpo fue hallado con una herida de bala en su vehículo en un suburbio de Moscú. Medios estatales indicaron que se trató de un suicidio, y su despido coincidió con nuevos ataques de drones ucranianos y especulaciones sobre corrupción en proyectos de defensa en Kursk. El Kremlin aseguró que la destitución no obedeció a una pérdida de confianza. Sin embargo, no ofreció más detalles sobre las causas del despido. Y con esto cerramos por ahora la información internacional. Aquí en Primera Página son las 6:49 minutos. Vamos a hacer, amigos, una nueva pausa y al regreso